para ser mirada, para ser leída, para las dos cosas a la vez, etc. ¿Qué secciones leían algunos, cuáles no, a las cuales no concurrían, otros no concurrían, no? Bueno, entonces por eso empezamos desde ahí. Y 1933 por la fecha de las primeras películas sonoras, ¿no? Eso nos señalaba un segmento que creíamos más o menos homogéneo. Es claro, a medida que fuimos trabajando, y sobre todo que yo fui trabajando el panorama, me di cuenta que era muy difícil cubrirlo, ¿no? Es decir, otra de las certidumbres de las que partíamos, certidumbres que implicaban siempre un aspecto polémico, ¿no? Como dije antes esto acerca de Bourdieu, ¿cuándo se organiza la industria cultural? ¿No? Es decir, en muchos lugares nosotros encontramos que industria cultural se asocia con fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, leyendo alguna bibliografía, por ejemplo, francesa, ¿no? Un libro de dos autores franceses, Sirinelli y Rieu, ellos remontan la industria cultural a la Revolución Francesa, al fenómeno de la publicidad, de los cantos callejeros, etc. Ese es el punto de partida. Además, en 1830 en Francia, ya la Presse, y un periódico que sale a combatir con la Presse, Le Siècle, incluyen folletines. Y el folletín hace que se multiplique, como ustedes saben, por 4 o 5 veces las ventas. Es decir, bueno, ahí estaría el origen de la prensa masiva. O sea que la fecha esa de la Segunda Guerra Mundial, eso está pensado seguramente, y así es válido, para la influencia norteamericana sobre la industria cultural en la posguerra. Pero es para un fenómeno muy particular, o para una etapa muy particular del desarrollo de la industria cultural, que empieza, digamos así, cuando los textos gráficos, escritos o mixtos funcionan claramente como mercancía que integran, digamos así, una revista o un periódico que se vende, y los autores de ese trabajo, como decía antes, tienen que cumplir con plazos fijos, indicaciones o límites muy precisos, ¿no? Es decir, recuerdo el caso, bueno, Horacio Quiroga muchas veces comentó esto de que tenía que escribir un cuento para una página de Caras y Caretas, ¿no? Pero también fíjense, ¿no? A mí me llamó siempre la atención que El almohadón de pluma salió en una página y media de Caras y Caretas. Es decir, que en ese caso, ¿no? Luis Pardo, que firmaba sus poemas humorísticos como Luis García, debe haber dicho: este cuento es tan bueno que lo voy a publicar aunque tenga una página y media, ¿no? Es decir, uno se supone que debió pasar eso, porque en todos los demás casos el cuento tenía que estar en la página junto con la ilustración, y ya había un límite de palabras, Así que en ese caso debe haber habido esto que se produce muchas veces, ¿no? De, bueno, una permisión especial dada la calidad de lo que se iba a publicar. Entonces, en cuanto a volviendo a las diferencias entre intelectuales y escritores, me resultaron muy netas en esta etapa, en el sentido de que los escritores tenían una gran desconfianza frente a este fenómeno de la industria cultural, ¿no? Frente a esto de que se empezaba a vender el trabajo intelectual. Esto tiene una larga historia que muchos de ustedes conocen, de la segunda mitad del siglo XIX en Francia, donde muchos escritores, como el caso de Baudelaire, y los simbolistas en general, asociaron esta figura, ¿no? Del escritor que vendía sus trabajos con la prostitución. Es decir, al final estamos haciendo lo mismo que hacen las prostitutas. Estamos vendiendo, ellas venden el cuerpo, bueno, nosotros vendemos lo que hacemos, digamos así, los manuscritos que escribimos, porque de esa manera se escribía en la época, y se sintieron obviamente humillados o disminuidos por esa comparación. Y a esto sin duda se le agregaron otros factores, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la lengua, ¿no? En la época hubo una discusión en el 900 muy fuerte alrededor de cuál era el castellano en el que se debía escribir. Y sobre todo un francés llamado Abel, su libro ha sido reeditado hace poco por
la Biblioteca Nacional, dijo que la lengua de Buenos Aires se iba a apartar progresivamente del castellano y las diferentes jergas iban a transformar aquí el castellano en otra cosa distinta de lo que era el español. Esto provocó reacción sobre todo de los escritores más conservadores, más hispanistas. Caso de Ernesto Quesada, por ejemplo, que publicó un libro contra las opiniones de Abel, y se sumaron Miguel Cané, es decir, todas las figuras más o menos magistrales de la época a enfrentar. Así que esta disputa acerca de la lengua atraviesa todo el periodo. Vi ahora que la Biblioteca Nacional ha sacado un libro especialmente dedicado al tema. No lo leí porque había terminado esto y dije, bueno, a lo mejor me hubiera ayudado, me hubiera simplificado lo que tuve que leer al respecto, ¿no? No sé bien lo que dice. Pero digo, desde Ernesto Quesada a Costa Álvarez, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay hasta los años 30 una insistencia, José María Moner Sanz, una insistencia en defender las normas, la gramática tradicional. ¿Y quién es el primero que rompe con eso? No es un intelectual, es un escritor. Es Roberto Arlt, que escribe una de sus aguafuertes en el diario El Mundo, burlándose de estos académicos, que dice, escribe muy bien, pero no los lee ni su familia. Yo escribo con lo que escucho en la calle, escribo como la gente habla. Pero el primero que se anima a decir esto es un escritor. No ubicaría de ninguna manera a Arlt como intelectual, a pesar que en sus aguafuertes, ¿no?, está un poco en el límite, la frontera entre la ficción y la argumentación, en algunos casos. En cambio, la actitud, la posición de los escritores fue muy distinta, y fue muy distinta por una razón elemental. Si desde el momento que la producción se organizaba de manera industrial, ellos podían cobrar por lo que escribían y podían, por lo menos en parte, vivir de lo que escribían. Y otra vez me podría servir el ejemplo de Quiroga. Él saca la cuenta en una de las cartas que intercambia con Martínez Estrada y dice que con lo que le pagaba Caras y Caretas, donde publicaba aproximadamente 2 cuentos por mes, y si hubiera muerto, no hubiera sobrevivido más de un mes. Es decir, que tenía que hacer otras cosas para vivir. Pero esto lo hemos experimentado todos, por lo menos yo lo he experimentado. Es decir, esto de escribir, por ejemplo, bibliográficas para un diario, como un ingreso. Después la docencia, después las otras formas. Pero era por lo menos un sueldo, digamos, uno de los varios sueldos que nosotros, los escritores, solemos tener para vivir. Pero esto era atractivo, era nuevo. Entonces, buena parte de los escritores, no todos, y bueno, ahí habría que entrar a discriminar por qué unos y otros no, etcétera. Pero bueno, los que tenían, me parece, un sentido más profesional de su práctica, se incorporaron activamente a los diarios y las revistas donde podían publicar y donde podían cobrar por lo que publicaban. Y eso entonces estableció una diferencia, una distancia muy grande entre escritores e intelectuales. Y por eso nosotros la fuimos siguiendo, diríamos así, ¿no?, a través del libro. Claro, solo las publicaciones periódicas ya en ese periodo nos exigían pronunciarnos en varios sentidos. Se habla a lo largo del libro de varias revistas, ¿no? A mí me interesó, por ejemplo, acercarme a 2 diarios populares, mal llamados para mí sensacionalistas, ¿no? Yo diría que habría que llamarlos sensacionistas, o tal vez emotivistas, ¿no? Y cuando escucho diarios amarillos me pongo colorado. Colorado de ira, no de vergüenza. Última Hora y Crítica. Un magazine como El Hogar,
dirigido a la familia, ¿no es cierto? Y con materiales tan heterogéneos. La revista deportiva El Gráfico, donde uno podía sospechar, diríamos así, que no había literatura. Pero fíjese que con el deporte ha ocurrido esto, ¿no? Es decir, y esto se mantuvo mucho tiempo, inclusive por fuera del Gráfico, ¿no? Yo recuerdo en el diario Clarín la crónica del partido del domingo, hecha el lunes, y un recuadro en el cual había una reflexión sobre algún aspecto del juego, del arbitraje, del público, etc. Entonces, la información estaba por un lado y la reflexión estaba por otro, en ese recuadro. Es decir, que el mismo diario discriminaba, ¿no?, qué es lo puramente informativo y qué es lo reflexivo o argumentativo, acerca simplemente de un partido de fútbol. Bueno, en el Gráfico estaba la última página que Ricardo Lorenzo, Borocotó padre por las dudas, llamó apiladas, ¿no?, con un término rioplatense, que se refiere a los grandes gambeteadores del Río de la Plata, que cuando gambetean a varios, lo que hacen es una apilada, al contrario. Bueno, y yo sospechaba que ahí había literatura, y creo que Marcelo lo confirmó, no sé, lo contará, a lo mejor si esa sospecha se confirmó o no. Todas estas opiniones contrarias, bueno, de alguna manera yo nombré a Monerzán, nombré a Costa Álvarez, tendría que haber terminado con Amado Alonso, ¿no? Porque Amado Alonso nos hizo